¿Me escuchan? Sí. 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 Lo que les venía diciendo es que esta elección de convencionales constituyentes del año 57 se usaría también como un primer testeo para ver cuál era el estado de las fuerzas políticas luego de 2 años de gobierno de facto. Y en este sentido, la elección tuvo algunas particularidades. ¿Por qué digo esto? Porque por primera y única vez en nuestra historia constitucional se impuso el voto en blanco, triunfando con el 24,31% de los votos, 24% de los votos que claramente representaban al peronismo. Con lo cual había un amplio sector de la sociedad que bajo ningún concepto quería participar de esta farsa. Por otro lado, claramente, se impone la Unión Cívica Radical del Pueblo con respecto a la Unión Cívica Radical Intransigente. El balbinismo sacó el 24,20% de los votos, mientras que la UCRI quedó tercera o segunda, si no contamos el voto en blanco, con el 21,23% de los votos. Esto genera claramente la siguiente lectura. El peronismo era el árbitro del sistema político y Frondizi termina de comprender claramente que para ser presidente debería pactar con el exiliado Perón. Es decir, si Frondizi pretendía ganar las elecciones, debía pactar con el peronismo. Como consecuencia de ello, la convención, ustedes la van a ver con el doctor Marucci, la convención culminó su labor el 14 de noviembre de 1957 e inmediatamente el gobierno de Aramburu convoca a elecciones generales para el 23 de febrero de 1958. Y en consecuencia, Frondizi, durante ese periodo de tiempo, se dará a la tarea de lograr un acuerdo con Perón. Y en este sentido, las negociaciones surtirían efecto. El pacto se llevaría a cabo como consecuencia de una gestión personal de un amigo de Frondizi, me refiero a la figura de Rogelio Frigerio, quien tomó contacto con el delegado personal de Perón, John William Cook, que se encontraba en Caracas acompañando al líder en ese momento. El acuerdo consistió en lo siguiente: Perón mandaría a sus seguidores a votar por Frondizi. Ahora, Frondizi, ¿qué le tenía que dar a cambio al general? Frondizi se había comprometido en un programa de 14 puntos, entre los cuales se encontraba la normalización de los sindicatos y de la CGT, es decir, la entrega de los sindicatos a sus legítimas autoridades, desplazadas por el gobierno de facto, derogar obviamente los decretos de prohibición del peronismo, disponer de la devolución de los bienes a Perón, que habían sido confiscados durante el gobierno de facto, y el cierre de las causas judiciales por las cuales el general era perseguido en el país. Esto es lo que Frondizi debía cumplir. Veremos que Frondizi no cumplió prácticamente nada de lo que firmó y así le terminó yendo. Lo cierto entonces que este pacto Frondizi lo negó toda su vida. Una cosa que me parece absurda que lo haya negado, porque es obvio que Frondizi por sí solo, sin los votos del peronismo, jamás hubiese ganado la presidencia. Pero además, no tuvo mejor idea que contradecirlo a Perón, porque Perón esperó un tiempo prudencial, veremos, durante la presidencia de Frondizi, cuando vio que este no cumplía, saca a relucir desde el exilio el pacto y muestra claramente que había un acuerdo firmado y en el que figuraba la firma de Frondizi, lo que generó un cimbronazo político, sobre todo en las Fuerzas Armadas, que nunca vieron con simpatía al gobierno de don Arturo. Lo cierto es que, formalizado el acuerdo Frondizi-Perón, las elecciones se llevan a cabo en febrero de 1958. Los dos principales contendientes fueron los dos radicalismos, la fórmula de la UCRI, encabezada por Frondizi y secundado por Alejandro Gómez, mientras que el radicalismo del pueblo postuló a Ricardo Balbín como candidato y a Santiago del Castillo como vicepresidente, un dirigente cordobés. Y las elecciones le dieron el triunfo claramente a la UCRI de Frondizi. Un 52
y monedas por ciento de los votos, que le dieron una cómoda mayoría en el colegio electoral, porque prácticamente ganó en todas las provincias. En todas las provincias ganó Frondizi, y Frondizi, el 1 de mayo de 1958, asume la presidencia de la Nación. Se inicia esta presidencia, no sé cómo llamarla, de don Arturo Frondizi, porque sin duda no podíamos hablar de una presidencia 100% constitucional en virtud de que el principal partido político, el Partido Popular, el partido mayoritario, se encontraba proscripto. Sin embargo, también es cierto, Frondizi fue elegido de conformidad con las reglas del juego plasmadas en la propia Constitución. Por lo tanto, fueron gobiernos, creo que constitucionales, pero de una legitimidad menguada, producto de las distorsiones que tenía el sistema como consecuencia de la proscripción del peronismo. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que llevó a cabo Frondizi. En el campo de la política económica, Frondizi ya había dejado de lado sus viejos postulados de la Declaración de Avellaneda de 1944, esa plataforma, ese nuevo programa económico que había desarrollado el movimiento de intransigencia y renovación que se había hecho con la conducción del radicalismo luego del desastre de la Unión Democrática, para adscribir a las teorías que se comenzaban a denominar desarrollistas, que le había aportado principalmente su amigo personal, Rogelio Frigerio. ¿En qué consistía esto del desarrollismo? En tratar de promover una industrialización acelerada del país. Y a diferencia del programa de Avellaneda, que bogaba por una industrialización más clásica, basadas en recetas económicas más tradicionales, acá se buscaba una industrialización acelerada, pero sobre la base del apoyo del capital extranjero. Se alentaría durante la presidencia de Frondizi el ingreso de capital industrial extranjero. Básicamente, Frondizi aquí apuntaba al desarrollo de la siderurgia, de la metalurgia y de la industria automotriz. En efecto, se inauguró el alto horno de San Nicolás de los Arroyos sobre el río Paraná para la producción de acero y se le dio un enorme auge a la industria automotriz, principalmente en la provincia de Córdoba. Ahora bien, Frondizi también tuvo que hacer frente, para el desarrollo económico, para lograr la industrialización, a ese gran déficit que se generaba producto de la falta de abastecimiento de combustibles. No alcanzaba con la producción instalada de YPF para lograr el autoabastecimiento, en consecuencia había que importar combustibles. En este sentido, hemos visto que cuando Perón intentó paliar la situación con la firma del contrato con la California Oil Company en 1953, es cuando Frondizi, oponiéndose a esto, lanza su célebre obra Petróleo y Política. Pues bien, ahora, siendo presidente, hará todo lo contrario a lo declamado en aquel libro. Porque, en efecto, lanzaría rápidamente lo que se conoció como la batalla del petróleo. ¿El objetivo cuál era? Lograr el autoabastecimiento petrolero como fuera. ¿Y por qué cambia su visión expresada en Petróleo y Política? En Petróleo y Política consideraba que YPF era capaz de lograr el autoabastecimiento del petróleo para el país. Prácticamente 5 años después creía todo lo contrario. Y en efecto, firmaría 16 contratos petroleros con empresas norteamericanas, básicamente, para que éstas operaran por cuenta de YPF. Más allá de la discutible legalidad de la forma en que Frondizi firmó estos contratos, porque lo hizo a través de un delegado personal y sin pasar por el Congreso de la Nación, lo cierto es que para el año 1960 se logró el tan ansiado autoabastecimiento de petróleo. Y vuelvo a plantear la duda que siempre tengo. ¿Y qué es conveniente? ¿Tener una soberanía plena en el sentido de que con lo que tengo produzco hasta donde me da, pero tengo que importar? ¿O no está mal que con ayuda de capital extranjero yo logre el autoabastecimiento y no tenga que gastar una fuerte fuente de divisas en importar combustibles? Es una cuestión muy finita, muy finita. Pero lo cierto es que esta decisión inclusive le valió opositores en el seno de su propio partido. En efecto, la política petrolera de Frondizi le valió un enfrentamiento con su mismísimo vicepresidente, con Alejandro Gómez,
a quien se lo vinculó en una conspiración para derrocarlo, producto de esta política petrolera, y como consecuencia de ello, en noviembre de 1958, Alejandro Gómez renuncia a la vicepresidencia de la Nación. Frondizi gobernaría a partir de aquí sin vicepresidente. Esto en cuanto a la cuestión petrolífera. En el plano gremial, si ustedes recuerdan, había pactado con Perón la devolución de los sindicatos a sus antiguos titulares. No lo cumplió. Y contrariamente, tampoco sancionó una ley sindical similar a la que había pactado con el peronismo, sino que se dicta la ley 14.455, que estableció un modelo sindical de libertad absoluta de creación de sindicatos por simple inscripción. Vos podés crear todos los sindicatos que se te canten, pero uno solo es el que tiene la personería gremial. Todos tienen personería jurídica, pero personería gremial tiene uno solo. ¿Qué significa esto? Vamos a ponernos metalúrgicos. Puede haber tantos sindicatos de metalúrgicos como quieran, porque hay amplia libertad de creación. Pero solo uno tiene personería gremial. ¿Y qué significa que tenga la personería gremial? Que puede ejercer los derechos sindicales, concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir al arbitraje y algo fundamental. Solo el que tiene personería gremial es el que está legitimado para ir a la huelga. Por lo tanto, permitía crear toda la cantidad que quieras de sindicatos, pero a solo uno se le otorgaba la personería gremial por rubro de actividad. ¿Y esto qué genera? Siempre rispideces, porque ¿cómo vos determinás cuál es el gremio más representativo? ¿El que tiene más afiliados? ¿El que concurre con más número de gente a votar? ¿El rubro de actividad que tiene más gente? Es difícil esto. Con modificaciones es el modelo sindical que todavía seguimos teniendo. A mi juicio, contrariando abiertamente la letra del artículo 14 bis de la Constitución, que verán seguramente mañana con Carlos, que habla de democracia sindical, claramente. Pero lo cierto es que al margen de este modelo sindical, no restableció los sindicatos a su estado anterior, tal como había pactado con Perón. Esto genera, obviamente, una fuerte rigidez con Perón en el exilio. Ahora, del mismo modo que yo voy avanzando y hablo de lo que hace Frondizi, es porque el gobierno de Frondizi fue así. Los primeros 2 años de Frondizi fueron un torbellino de medidas. Todavía no te terminabas de reponer de una que ya te estaba tirando otra. Porque, por ejemplo, en el marco de esto que el mismo Frondizi denominó como la batalla del petróleo, para apaciguar los ánimos en la discusión por el asunto petrolero, lanza un nuevo enfrentamiento, en este sentido, con motivo de la política educativa, por la habilitación de las universidades privadas. Surge el histórico debate entre la laica o la libre. ¿Por qué? Porque autorizó el funcionamiento de universidades privadas, permitiéndoles a las mismas expedir títulos habilitantes, muchas de las cuales eran católicas. Y esto generó un enorme revuelo en el movimiento estudiantil, la Federación Universitaria Argentina, lo mismo que la Federación Universitaria de Buenos Aires y nuestra Federación Universitaria, la de La Plata, se opuso inmediatamente a esto de que facultades privadas, es decir, sociedades con fines de lucro, otorguen título habilitante, lo que generó enormes debates en la sociedad, numerosas movilizaciones y huelgas estudiantiles. En este sentido, también los partidos tradicionales apoyaron la bandera de la laica, es decir, del modelo educativo basado en las universidades públicas, mientras que la Iglesia Católica claramente se embanderó del lado de la libre, porque precisamente se había facultado a muchas de las universidades privadas que fueran de origen católico y con fondos provenientes de la curia. La Universidad Católica, la Universidad del Salvador, la Universidad Austral, son todas en el fondo católicas. Y la que no depende de la curia depende directamente del Opus Dei. Esto generó inclusive que hasta se opusiera a la política educativa de Frondizi, su mismísimo hermano. Ricieri Frondizi en ese momento era nada más ni nada menos que el rector de la Universidad de Buenos Aires y fue uno de los más enconados opositores a esta política educativa lanzada por Frondizi.
Pero también acá tenemos esto, laica versus libre. Es decir, estábamos discutiendo el petróleo y de repente también te fractura la sociedad en la discusión acerca de cómo debía ser la educación universitaria. Y era un célebre, el cantito de la época, mezclando las dos batallas que se estaban dando, dialécticamente hablando, a la lata al latero que manden a los curas a los pozos petroleros. Era el cantito de guerra de las huelgas estudiantiles. En algo en lo que se destacó Frondizi también, en años muy convulsionados en el plano externo, fue su política exterior. Porque verdaderamente creo que fue uno de los presidentes más activos en materia de política exterior. Fue el primer presidente argentino en viajar al exterior. Nunca un presidente argentino había viajado en gira oficial, Frondizi fue el primero. Y por primera vez un presidente de los Estados Unidos visitaba la Argentina. En realidad no fue el primero había sido Roosevelt, pero prácticamente no estuvo en el país, sino que el que estuvo, participó y anduvo dando vueltas fue el general Eisenhower, el vencedor de la Segunda Guerra, quien visitó la Argentina en 1959. Y en este sentido, claramente, Frondizi tenía una idea muy clara en cuanto a cómo debía ser la forma de frenar el comunismo en América Latina. Y esto se lo plantearía primero a Eisenhower y luego a su sucesor, a John F. Kennedy. Porque dice, ustedes no quieren que América Latina sucumba a los cantos de sirena del comunismo, pero tampoco nos dejan crecer. En consecuencia, tenemos miseria, tenemos desigualdad, no estamos desarrollados. ¿Y qué quieren? Y son ustedes los artífices de esto. Déjennos crecer, déjennos desarrollarnos, déjennos tener sociedades más igualitarias, y el peligro del comunismo se esfumará solo. Ahora, mientras ustedes sigan apoyando gobiernos que generen y fomenten la desigualdad social, el peligro del comunismo siempre va a estar latente. Y en ese sentido, Kennedy fue bastante perceptivo al pedido de Frondizi. Porque además Frondizi, ¿qué era lo que quería profundamente? Ustedes, para evitar que Europa Occidental cayera en las manos del comunismo, lanzaron el Plan Marshall y le inyectaron enormes cantidades de dólares a Europa Occidental. Hagan lo mismo con América Latina, inyéctennos esa cantidad de dinero, déjennos crecer, y el peligro del comunismo se irá. Kennedy, en este sentido, apoyó la medida, por eso se lanza en la Conferencia Panamericana de Punta del Este, lo que se conoció como la Alianza para el Progreso, que rápidamente va a quedar enterrada por los sucesos que vendrán a continuación y porque Kennedy va a ser asesinado prácticamente a la vuelta de la esquina. Lo que sí tenemos que marcar en política exterior también son dos cuestiones importantes con Frondizi. En primer lugar, que fue un pionero en la integración latinoamericana, con la firma de los acuerdos de Uruguayana, para lograr acuerdos de igualdad arancelaria, igualdad de circulación de bienes y de personas, la creación de la ALADI, la Alianza Latinoamericana de Integración, a efectos de precisamente ensamblar las economías del Cono Sur. Y la piedra angular de esto lo puso precisamente con el presidente brasileño. En este sentido, Frondizi la tenía clara. Argentina y Brasil, lejos de discutir quién debe ser la cabeza del continente, deben trabajar conjuntamente porque son las dos economías más grandes del subcontinente americano. Por lo tanto, fíjense cómo pueden complementarse esos mercados y esas economías y generar mejoras para ambas sociedades. En este sentido, la firma la entrevista de Uruguayana dio lugar a este convenio. Luego también se vería trunco porque Jânio Quadros luego sería sucedido por Jango Goulart en la presidencia brasileña, y ya en el 64 se produce el golpe de Estado en Brasil y esta experiencia quedó trunca. Sería recién retomada con los acuerdos de Foz do Iguazú entre Alfonsín y José Sarney ya en 1985. Y la otra cuestión trascendental es que a Frondizi le explota un movimiento que convulsionó al mundo, porque el 1 de enero de 1959, unos barbudos que habían bajado de Sierra Maestra derrotaban a la dictadura de Fulgencio Batista y ingresaban triunfales en La Habana. Triunfaba la Revolución Cubana de la mano de Fidel y de Raúl Castro, del comandante Camilo Cienfuegos,
y del que es el más cercano para nosotros, como es la figura del comandante Che Guevara. Y esto generó toda una expectativa en Latinoamérica. Teniendo en cuenta que la Revolución Cubana no se pronuncia de entrada por el marxismo-leninismo, sino que tenía un programa mucho más moderado, porque en efecto Fidel no llega solamente con el Partido Comunista, sino que llega con una alianza de partidos que querían terminar con la dictadura de Batista, y la primera medida era reimplantar la Constitución Liberal de 1941. Lo que termina de empujar a Cuba hacia el bloque soviético fue la torpeza de la presidencia de Kennedy de tratar de invadir militarmente Cuba. En enero de 1961, cuando Kennedy todavía ni había aprobado el asiento del despacho Oval, decide lanzar una invasión con contras cubanos entrenados en la península de la Florida y Rangers de la Marina. Esta invasión fue rechazada en Bahía de los Cochinos, en Playa Girón, y esto es lo que decide a Fidel a pronunciarse por el bando comunista en el marco de la Guerra Fría. Tengo una potencia enorme, a menos de 60 millas marinas, que me quiere invadir militarmente, por lo tanto necesito la protección de la otra potencia. Obviamente Fidel tenía una formación marxista, pero lo que termina de pronunciar definitivamente a la Revolución Cubana en el bando marxista es sin duda la torpeza de los Estados Unidos de pretender invadir Cuba. Y ahora sí, claramente había un enclave comunista en el patio trasero de los Estados Unidos. Obviamente las relaciones cubano-norteamericanas quedan rotas como consecuencia de esa incursión fallida. Sin embargo, había un diálogo subterráneo entre Kennedy y Fidel Castro a través de un intermediario. Ese intermediario era Arturo Frondizi. Las cosas que Kennedy y Fidel no se podían decir públicamente porque no había relación entre ellos, lo hacían a través de Frondizi. Frondizi fue un intermediario manifiesto para tratar de acercar a Cuba con los Estados Unidos. Sin embargo, sería la coyuntura política interna y las presiones militares las que llevarían a que finalmente el gobierno de Frondizi debiera romper relaciones diplomáticas con Cuba y se perdiera esta oportunidad del diálogo. Máxime, cuando Frondizi recibió en la residencia presidencial de Olivos, nada más ni nada menos que al ministro de Industrias y presidente del Banco Central cubano, que era el Che Guevara. Y con ese anticomunismo hormonal que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas, a los milicos se les erizaron los pelos, con la sola noticia de que Frondizi había almorzado con el Che en Olivos. Como cuenta la leyenda, se comió un bife de chorizo con ensalada, extrañaba la carne argentina el Che. Y los milicos, ¿qué es lo que le reclamaron? ¿Cómo se reúne con un ministro de un país extranjero sin avisarnos a nosotros? Como verán, el gobierno de Frondizi estaba fuertemente hackeado porque lo que ya claramente era el partido militar. Y este partido militar lo fue cercenando cada vez más en el plano de la política internacional y en el plano de la política interna. ¿Por qué digo esto? Porque un gobierno que empezó con un discurso fuertemente progresista, tendiente al desarrollo, al autoabastecimiento y demás, terminó aplicando recetas liberales y cediendo numerosas veces a las presiones de las Fuerzas Armadas. Suele decirse que Frondizi no tendría que haber asumido en estas condiciones, y el propio Frondizi lo reconoció, porque inclusive muchos sostenían que la dictadura de Aramburu nunca le tendría que haber entregado el mando a Frondizi. Sin embargo, Aramburu fue escrupuloso con esto. Frondizi dice, yo quizás no tendría que haber asumido en ese contexto, sin embargo pretendí darle al país un atisbo de normalidad y evidentemente esto fue imposible. Lo cierto es que el presidente recibió a lo largo de su presidencia numerosos planteos militares. El presidente decía A, un planteo militar, hacía B, planteo militar. Le hicieron cambiar la política económica y eso explica por qué en el año 59 designaría nada más ni nada menos que a uno de los tótems del liberalismo económico, como es la figura de Álvaro Alzogaray en el Ministerio de Economía. Célebre por la frase, hay que pasar el invierno. Y esto generó también un viraje en la política económica, su política económica y además la educativa, que es lo que generaron, enfrentamiento con la clase obrera y enfrentamiento con los
estudiantes. Y esto llega a su máxima expresión cuando, frente al intento de privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre del barrio de Mataderos, se ve obligado a declarar el estado de sitio y aplicar el plan Conintes. ¿Qué es esto del plan Conintes? Conmoción interna del Estado. Un plan que preveía militarizar amplias zonas del país, ocupar fábricas y limitar las garantías constitucionales en un estado permanente de estado de sitio. Hackeado por las Fuerzas Armadas, se ve obligado a aplicar el plan Conintes. Que, para hacer honor a la verdad histórica, no es de Frondizi el plan Conintes. Frondizi lo tuvo que implementar, pero legalmente ya estaba establecido bajo la normativa de una norma de la época de Perón. La conmoción interna del Estado estaba edificada en una ley de la época del peronismo, nunca la aplicó. Frondizi fue el primero en aplicarla y todo el mundo piensa que fue una creación de Frondizi. Sin embargo, la tuvo que aplicar, pero no fue una creación de él. Y obviamente, un presidente que recibe tantos planteos militares, tarde o temprano, va a terminar mal. Tuvo 26 sazonadas militares, es decir, 26 planteos y 6 intentos de golpe de Estado. Y Frondizi llegó al año 62 muy hackeado por una oposición netamente destructiva por parte del radicalismo balvinista, con la oposición de las Fuerzas Armadas, con la oposición del peronismo, quien denuncia el incumplimiento del pacto por parte de Frondizi. Por lo tanto, no podés enfrentarte a todo el mundo al mismo tiempo. Te peleás con los otros radicales, te peleás con los militares, te peleás con el peronismo. ¿Y quién te banca? Nadie. Porque hasta su propio partido le terminaría soltando la mano. Ahora, lo cierto es que si bien no legalizó el peronismo ni permitió la participación del peronismo, sí habilitó para las elecciones intermedias del año 62 y la renovación de las provincias que se formaran partidos neoperonistas u agrupaciones de carácter peronista, pero sin los símbolos, sin el nombre, sin la marcha, sin nada. Se sabía que eran viejos militantes peronistas, pero eran formalmente otros partidos. Por ejemplo, así es como nacen algunos movimientos provinciales. Por ejemplo, así es como nació el Movimiento Popular Neuquino. El Movimiento Popular Neuquino es de base peronista, pero frente a la imposibilidad de presentarse como peronismo propiamente dicho, utilizó la bandera de un partido provincial. Aquí en la provincia de Buenos Aires tendría el nombre de Unión Popular. Se llevan a cabo las elecciones el 18 de marzo de 1962, y si bien en líneas generales el frondicismo gana la elección a nivel nacional, siempre la provincia de Buenos Aires es la que te marca el termómetro. Bueno, fíjense ustedes, 2009, de Narváez ganó por ¿cuánto? 29, algo a 29, no sé cuánto, es decir, por 0 voto porcentual ganó prácticamente. El kirchnerismo fue ampliamente el partido más votado en el 2009. Sin embargo, ¿qué es lo que queda? Que perdió Buenos Aires. Perdió por medio punto, pero perdió Buenos Aires. O acá pasó lo mismo. Frondizi ganó en todo el país, pero perdió Buenos Aires. Y pierde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde triunfa la Unión Popular, integrada por 2 sindicalistas, como eran Andrés Framini, uno de aquellos que había bancado el levantamiento de Juan José Valle allá en 1956, y Héctor Anglada. Andrés Framini, dirigente metalúrgico, y Anglada, dirigente gráfico. Y obviamente, el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires es lo que catapulta la caída de Frondizi. Pues ganó, fíjense, en 9 de los 17 distritos y 6 gobernaciones. Ya estaban provincializados todos los viejos territorios nacionales, por lo cual había 23 provincias. Si ganaron 9, quiere decir que 14 no estaban en manos del peronismo. Fíjense cómo te marca perder las provincias grandes. Ante este contexto, Frondizi, intentando evitar su caída, interviene federalmente 5 provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires. No pretendía anular las elecciones, pero sí lo que pretendía era impedir que las autoridades electas asumieran. Pero lo cierto es que, al margen de esto, la suerte ya estaba echada, y el 29 de marzo de 1962,
Cuando el presidente se sube a su auto para dirigirse desde Olivos hasta la Casa Rosada, le comunican: señor presidente, usted no es más presidente y queda detenido a partir de este momento. Un golpe de Estado había eyectado al presidente Frondizi de la presidencia de la Nación. Frondizi había dicho días previos: no renunciaré, no me enloqueceré, no me suicidaré. No se suicidó, no se enloqueció, no renunció, lisa y llanamente lo destituye una asonada militar. El tema es que, como les anticipé cuando vimos la ley de acefalía, no estaban de acuerdo las Fuerzas Armadas en a quién nombrar como presidente. A Frondizi lo detienen a las 8 de la mañana prácticamente, y para la tarde todavía no había presidente. No tenía el vice. El vice había renunciado. En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decide tomarle juramento al presidente provisional del Senado, a la figura de José María Guido. Usted me dirá: ¿y por qué la Corte le toma juramento? Porque el Congreso estaba en receso. La Corte le toma juramento a Guido. Ahora vuelvo a reiterar: se aplica la ley de acefalía y formalmente asume una autoridad civil. Sin embargo, vuelvo a reiterar, no deja de ser un gobierno de facto, porque lo que fue ilegal es la causal de la acefalía. Frondizi no había sido destituido por juicio político, Frondizi no había renunciado ni tampoco había muerto, había sido desplazado por un golpe de Estado militar. Por lo tanto, si bien se aplica la ley de acefalía, la causal que genera la acefalía es ilegal. Por lo tanto, no nos cabe ninguna duda que el gobierno de Guido, que aquí se inicia, es un gobierno de facto. Como allí les pongo, no existieron causales legales de acefalía, no hubo renuncia, no hubo destitución por juicio político, ni hubo fallecimiento del presidente en ejercicio. Hubo un golpe de Estado militar. Con lo cual fue una parodia de legalidad lo de la Corte. Como dijo uno de sus miembros, Aristóbulo Araos de la Madrid, citando a Cicerón: hemos violado la ley pero salvado a la República. Violaron la ley, violaron la Constitución, y a la República les puedo asegurar que no la salvaron. Y quien asume, reitero, es el pobre Guido. ¿Por qué le digo el pobre Guido, José María Guido? Porque en su vida pensó que iba a ser presidente este pobre tipo. Se encontró de golpe con un país completamente sublevado como consecuencia de la falta de respeto por la voluntad popular, hackeado por las Fuerzas Armadas, sin peso político propio. Fue una tortura para Guido su presidencia, verdaderamente. Y como, no obstante, lo que sí tuvo claro Guido, es cómo gobernar. Clausuró el Congreso y gobernó bajo decreto, bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. Hizo todo lo que le decían las Fuerzas Armadas. Trató de mantener una línea política, una línea económica liberal, designando primero a Federico Pinedo como ministro de Economía, aquel viejo Pinedo de los tiempos de Justo, todavía estaba vivo. Y luego designó también por un breve tiempo a alguien que estaba destinado a generarle mucho daño a la economía argentina. A un representante de la oligarquía terrateniente vacuna en su máxima expresión, durante mucho tiempo titular de la Sociedad Rural. Me refiero a la figura de José Alfredo Martínez de Oz. Fue ministro de Economía de Guido. Todos los recuerdan por su gestión durante la última dictadura, pues fue ministro de Guido también. Como verán, los economistas liberales son los mismos de siempre, que andan dando vueltas, ¿no? Guido también dicta un estatuto netamente restrictivo de los partidos políticos, y mantiene la proscripción del peronismo, obviamente. Y después, lo trascendental, lo más importante que se va a dar durante la presidencia de Guido va a ser el enfrentamiento que se dio en el seno de las Fuerzas Armadas entre azules y colorados. El bando azul, liderado por el general Juan Carlos Onganía, consideraba que las Fuerzas Armadas tenían que mantener una posición legalista, profesional y no intervenir en la política, mientras que los colorados encarnaban a la línea abiertamente antiperonista, gorila y liberal, y en la cual las Fuerzas Armadas tenían que ser la tutora de los destinos políticos del país. Este enfrentamiento se va a dar
a fines del año 62 y vuelve a reiterarse a principios del año 63. Y finalmente se impone el bando azul, encumbrando como comandante en jefe del ejército al general Onganía. Vericuetos de la historia, ¿no? Mientras Onganía acá es legalista, sería quien daría el golpe contra Ilia en 1966. Hasta los milicos eran incoherentes acá. Nadie se salva acá. Nadie se salva. Ahora, en este contexto, Guido convoca elecciones presidenciales para el mes de julio de 1963. El peronismo, reitero, está proscripto, no participará. La UCRI había quedado fuertemente debilitada luego de la experiencia fallida de Frondizi. No obstante, proclamará la candidatura de Oscar Allende, el que había sido el gobernador frondicista de la provincia de Buenos Aires, acompañado por el dirigente democristiano Celestino Gelsi. La Unión Cívica Radical del Pueblo no pensaba ganar, por eso Balbín no quiso ser candidato. Tampoco quiso ser candidato el otro opositor a Balbín, Miguel Ángel Zavala Ortiz. Terminó siendo un prácticamente desconocido dirigente cordobés, el candidato a presidente, quien había ganado las elecciones para gobernador de Córdoba en marzo del 62, no pudo asumir como consecuencia del golpe de Estado. Me refiero a la figura de Arturo Humberto Ilia. Arturo Humberto Ilia sería el candidato del radicalismo del pueblo, acompañado en la fórmula por Carlos Perete como candidato a vicepresidente. Y mientras tanto, las fuerzas más decididamente antiperonistas, liberales y conservadoras se nuclearon en un joven partido recientemente creado por el expresidente de facto, el general Aramburu. Creó UDELPA, Aramburu, Unión del Pueblo Argentino, y presentó su propia candidatura a la presidencia constitucional. Y lo acompañaría Arturo Echevere como candidato a vicepresidente. ¿Le suena el apellido Echevere? Sí, Sociedad Rural, ministro de Macri. El abuelo, este es el abuelo. Que no solamente vieron que fue ministro de Agricultura de Macri, sino el escándalo que hubo con la hermana, cual prácticamente despojaron de la herencia. Bueno, son todos herederos de este. Está claro de qué línea vienen, compañeros de fórmula de Aramburu. Se llevan a cabo las elecciones en julio del 63 y fíjense, el radicalismo del pueblo con Ilia saca el 25,15% de los votos, lo sigue el voto en blanco con el 19,42%, tercera llega la UCRI con Allende con el 16%, UDELPA 7,5%, como verán, completamente atomizado el arco político, no había una mayoría clara. ¿A ustedes les parece que un presidente con el 25% de los votos puede gobernar? Por eso fue tan canalla lo que le hizo Menem a Kirchner en el año 2003. Lo dejó sin poder legitimarse en el balotaje. Después fue muy hábil para construir poder, obviamente. Pero Ilia sería un presidente con el 25% de los votos. Ahora, allí les pongo un CPP ahí abajo, que era la concentración de partidos provinciales. ¿Por qué se las menciono? Porque fíjense, ¿a ustedes les parece que Ilia tenía mayoría en el colegio electoral con ese porcentaje de votos? Tuvo que negociar con el resto de las fuerzas políticas en el colegio electoral para llegar a la presidencia. En efecto, Ilia necesitaba 270 votos electorales y tenía solo 169, le faltaban 100 electores. Por lo tanto, negoció con ese CCP, es decir, con los partidos provinciales, que le dieron la friolera de 27 electores. Pactó algunos electores del Partido Socialista Democrático y del Partido Demócrata Cristiano. También los partidos del centro le dieron sus votos electorales y logró 3 electores de la UCRI, es decir, tuvo que negociar con distintas fuerzas en el colegio electoral y logró los 100 votos que necesitaba. Por lo tanto, Arturo Ilia finalmente fue proclamado presidente en el colegio electoral. Pero fíjense la dinámica del colegio electoral. Fue el único que tuvo que negociar con distintas fuerzas políticas para poder llegar a la presidencia.